Hola y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido al episodio número 65 o segundo episodio de esta cuarta temporada en donde estamos analizando temas históricos referidos, o más bien orientados desde el origen de la vida humana hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Bienvenidos a este segundo episodio en donde vamos a continuar la línea que esbozamos en el episodio anterior ya, ¿sí? Empezamos hablando de esa famosa prehistoria, esa etapa ágrafa en donde los pueblos todavía no conocían la escritura para poder asentar sus memorias, sus vivencias, sus experiencias. Y dentro de esa etapa ágrafa, dentro de la prehistoria, hicimos foco en el episodio anterior en la etapa paleolítica, ¿sí? En la edad de piedra, la piedra vieja, esa piedra que era tallada y que estaba marcada, digamos, ese periodo de tiempo marcado, el periodo más largo de tiempo de la humanidad, de la historia humana, que estaba marcado justamente por el nomadismo, por una economía depredadora, ¿sí? Que no existía la producción propia, no existía el sedentarismo. Bueno, vamos a ver cómo eso comienza a complejizarse a partir de este episodio en donde estaremos hablando de la segunda fase de la Edad de Piedra, es decir, del Neolítico. ¿Qué deberíamos decir como para empezar? Simplemente para recordar que durante el Paleolítico, ¿sí? Los hombres, el hombre como raza, vamos a decir, no logró transformar el entorno natural en el cual vivía a gran escala, ¿sí? No logró hacer una transformación del medio natural para adaptarlo a sus necesidades, sino que más bien el hombre adaptó sus necesidades a lo que el medio natural le proponía, ¿sí? Eso con el Neolítico, con la segunda fase dentro de la Edad de Piedra, ¿sí? Eso va a cambiar. Cuando hablamos de Neolítico estamos hablando de pasar de un periodo de la historia en donde el hombre pasó de depredar la naturaleza a la producción de alimentos propios, modificando y controlando el espacio geográfico circundante, digamos, ¿sí? El espacio geográfico en el cual, el contexto natural en el cual el hombre estaba inserto, ¿sí? Esto representó verdaderamente, si lo pensamos en esta lógica de dejar de depredar para comenzar a producir, ¿sí? Estamos hablando de una verdadera revolución. Y cuando vamos a los libros de historia, generalmente se nos dice que ha sido la revolución neolítica, ¿sí? Revolución que, digamos, que no ha tenido el aspecto de cambio brusco que tiene o que guarda la concepción de revolución, ¿sí? Ha sido un cambio procesual, largo, muy gradual, pero que significó verdaderamente un cambio total, si se quiere, con el modelo de vida anterior representado en el Paleolítico. Si vamos al origen etimológico de la palabra, neolítico nos está diciendo que estamos hablando de una piedra nueva, ¿sí? Neo viene de nuevo y lítico, como ya lo dije en el episodio anterior, de piedra, ¿sí? ¿A qué hace referencia la piedra nueva contra la piedra vieja del Paleolítico? Bueno, que en realidad esta piedra nueva va a tener una nueva forma de uso, que en vez de ser tallada como en el Paleolítico, en este caso va a ser pulida, ¿sí? Lo cual le permite usarla de diferente manera, con diferente agresividad de la piedra, si se quiere, tanto sea para trabajar la tierra como para la caza de animales, ¿sí? Pero en realidad, más allá de esto de piedra nueva y toda esta cuestión que estoy diciendo etimológica, ¿sí? Pasaron otras cosas entre el Paleolítico y el Neolítico bastante interesantes para analizar, que es lo que vamos a hacer en este episodio del día de hoy. Hace aproximadamente 13.000 años atrás, ¿sí? Se va a dar en nuestro planeta un cambio total de temperatura. Va a terminar la época de las glaciaciones, de las grandes glaciaciones, y comienza un periodo de más calor, ¿sí? Aumenta la temperatura, retroceden los hielos que se habían formado en el periodo de la última glaciación. Aquí sirve para ilustrar el periodo, las películas animadas, obviamente, ¿no? Con un sentido, si se quiere, humorístico, de la era del hielo, ¿sí? El periodo de glaciación y el periodo de posglaciación, el periodo de retrocedimiento de hielo, si se quiere, ¿sí? Aproximadamente entonces entre 12 y 13.000 años atrás se da el famoso fin de la era del hielo, el fin de la última glaciación en nuestro planeta, ¿sí? Bien. Esto va a afectar la vida de los grupos cazadores-recolectores que se habían desarrollado durante la época
paleolítica. La megafauna se va a reducir, no se va a poder adaptar al cambio climático, ¿sí? La era de extinción de los mamuts, por ejemplo, y por lo tanto, si la megafauna comienza progresivamente a desaparecer, se va a reducir también la carne que se podía llegar a encontrar para subsistir, ¿sí? También se va a dar un cambio en el paisaje. En cuanto a los territorios, por ejemplo, Europa Occidental va a comenzar a tener un clima mucho más templado, las zonas de estepa se van a convertir en bosques, se va a dar un progresivo proceso de disecamiento de la tierra en el oeste de África, en el norte de África, en el oeste y en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México, por ejemplo. Entonces la tierra comienza en algunos lugares del planeta a secarse, ¿sí? a faltarle humedad como consecuencia del aumento de las temperaturas y de un montón de otras cuestiones geológicas, digamos, que no nos vamos a meter aquí a analizar, pero que pueden ustedes buscar libremente, como siempre digo. Entonces, el hombre del Paleolítico, hacia finales del Paleolítico, debió hacer frente a estas situaciones que venían a reducir la cantidad de alimentos disponibles, que venían a modificar el espacio, que venían a modificar el paisaje y las formas de vida, ¿sí? Había que inventar una nueva forma de conseguir alimentos. Entonces, van a comenzar a surgir poco a poco nuevos modos, nuevas maneras de relacionarse con ese entorno natural, de relacionarse con la naturaleza para obtener recursos. Recordemos que la naturaleza estaba llevando a cabo un cambio bastante importante a nivel global, digamos, en todo el planeta. Entonces había que adaptarse a esas nuevas características del entorno natural y van a comenzar también a surgir nuevas formas de organización social. El hombre comienza a organizarse de otra manera para tratar de hacer frente a ese entorno natural que, como ya hemos dicho en el episodio anterior, muchas veces hasta miedo generaba, ¿sí? El hombre posicionaba sus miedos siempre en el exterior. Y aquí, a mi forma de ver la historia, va a ser fundamental el proceso de observación de la naturaleza que el hombre va a llevar a cabo, ¿sí? Es decir, el sentarse a observar, el mirar los procesos naturales que se están llevando a cabo en ese afuera para tratar de entenderlo, modificarlo y aprovecharlo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los animales comenzaron a escasear, ¿sí? Producto de todo esto que venimos hablando, además de vivir de la recolección y de la pesca, ¿sí? Los hombres comenzaron a ver, el hombre, digo, como raza humana, ¿sí? Los humanos comenzaron a ver que en aquellos lugares en donde caían algunas semillas, unas semillas silvestres, por así decirlo, ¿sí? Comenzaban a aparecer nuevas plantas. Entonces el hombre empieza a analizar esos procesos de crecimientos naturales de plantas, ¿sí? Y empieza a entender que quizás la naturaleza tiene una ley de crecimiento y de muerte que el hombre puede llegar a entender y puede llegar a usar para su subsistencia. En ese contexto va a ser fundamental también, además de la observación, la cuestión de los aprendizajes colectivos, ¿sí? El hombre comienza a compartir el conocimiento. ¿Cómo? Si todavía no escribía, ¿cómo puede el hombre compartir sus conocimientos? Bueno, va a aparecer una herramienta fundamental de la vida humana que va a ser el lenguaje. El hombre comienza a comunicarse a través de un sistema de símbolos fonéticos que vienen a representar un mensaje y que es entendido por el conjunto de la población de una cultura específica, digamos, ¿sí? Es decir, estamos hablando todos el mismo idioma, para decirlo en criollo. Entonces, con el desarrollo de la observación del entorno natural, el hombre comienza a entender el mecanismo de funcionamiento de la naturaleza, comienza a compartir esos conocimientos, comienza a hacer colectivo la cuestión del aprendizaje y del conocimiento, siempre a través de la herramienta del lenguaje. Todo esto que estoy describiendo va a ser un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, un periodo lento, gradual, procesual, como lo he dicho anteriormente, que en algunos libros de historia lo podemos encontrar como denominado como el Mesolítico, es decir, la edad de piedra media, ¿sí? Entre el Paleolítico y el Neolítico. La clave de esto, repito, va a ser la observación del ciclo de crecimiento y muerte de las plantas. Además, compartir ese conocimiento, ese aprendizaje gracias al lenguaje. ¿Qué va a hacer el hombre entonces?
si el entorno natural le comienza a quitar alimentos, porque ya hemos visto lo que pasó con la megafauna, por ejemplo, el hombre se va, con estos conocimientos ya adquiridos, se va a dedicar a reproducir esas plantas que ha estado observando durante tanto tiempo, cómo funcionaba su circuito, o su ciclo de vida natural, digamos, ¿sí? El hombre va a comenzar a elegir semillas, va a preparar la tierra, la van a abonar a la tierra, la desmalezaban, la cuidaban y comienza de esta forma el proceso conocido como la domesticación de plantas. ¿De qué estamos hablando? De la agricultura. Y ahí tenemos el origen del neolítico. Desde la aparición de la agricultura se va a desprender todo el resto de cambios que va a traer la revolución neolítica, esa que hablaba al comienzo, aparejados, ¿sí? Cambios en el modo de vida, cambios en la economía, en la sociedad, en la política, en la cultura. Va a ser, si se quiere, podemos situar ahí el origen del modo de vida actual, es decir, una economía productiva y además acompañada del sedentarismo. ¿Por qué del sedentarismo? Porque ahora no tenemos necesidad de movernos en búsqueda de comida, de caza, de pesca, de recolección, porque plantamos la plantita al lado de nuestra choza misma, ¿sí? Al lado de nuestro lugar en donde vivimos. Entonces esperamos que esa planta crezca, ya no tengo necesidad de moverme, la caza y la recolección van a seguir existiendo al mismo tiempo, obviamente, van a aparecer otras cosas que ya vamos a ir viendo como la domesticación de animales. Entonces el hombre pierde esa necesidad de nomadismo que había sido característica del periodo anterior. Entonces, redondeando, hace aproximadamente 10.000 años comenzó en el mundo la revolución neolítica con la aparición de la agricultura como complemento de la caza y la recolección, ya que ambos modos de vida, digamos, no desaparecen, ninguno de los dos, ni la caza ni la recolección desaparecen, sino que se van a complementar y van a quedar, si se quiere, en un segundo o tercer lugar con respecto a la producción agrícola. Ahora bien, la agricultura se va a ir perfeccionando, van a aparecer nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos métodos de riego, ¿sí? Y además, digamos, mientras se fue perfeccionando, además de satisfacer necesidades inmediatas, necesidades de alimentación, va a comenzar a usarse la agricultura como un método de producción del excedente. ¿Qué es el excedente? Aquello que me excede, aquello que me sobra, ¿sí? Es decir, cosecho, saco lo necesario para vivir y guardo un excedente de producción. Guardo aquello que me sobra. ¿Para qué lo guardo? Para épocas de escasez, por ejemplo. Época en donde no haya lluvias, época en donde la cuestión climática me afecte la producción, épocas de hambruna o lo que fuere, ¿sí? Tenemos nuestra reserva hecha. Un periodo de acumulación de excedente. Muchos historiadores de hecho sitúan aquí la cuestión, el fin de la vida comunitaria que hemos hablado en el episodio anterior y el comienzo de un sistema, no de un sistema, pero de un modo de pensar muy similar a lo que es el sistema capitalista, ¿sí? Producir y guardar, acaudalar el excedente para épocas de escasez. Para mí hay enormes distancias, pero muchos lo analizan desde ese punto, ¿sí? No está de más nombrar por ahí las miradas de otros autores. Va a surgir también, como les decía recién, la domesticación de animales, ¿sí? La famosa ganadería. No solo como alimento, es decir, la ganadería para la alimentación fue el rubro número uno, pero no va a ser el único. También se va a usar, por ejemplo, los desechos animales para abono de la tierra, para fertilizar la tierra. Se van a usar las pieles, las lanas en el caso de las ovejas. Se van a usar a los animales como fuerza de trabajo, ¿sí? Los bueyes, los caballos, etcétera, etcétera. Se va a domesticar sobre todo, si bien va a ser un proceso que ya lo voy a decir más adelante, no va a ser sincrónico en todo el mundo, ya lo he dicho también en el episodio anterior, sino que va a tener muchísimas particularidades y diferencias dependiendo de qué lugar del mundo estemos hablando. Los principales animales que se van a domesticar, en modo general, siempre digo, va a ser, por ejemplo, el caballo, la oveja, la vaca, el buey, que también va a ser utilizado en cuestiones de labores de la tierra, los cerdos, la cabra, y van a aparecer también con una función muy novedosa la cuestión de la domesticación de los perros y de los gatos. ¿Por qué se domestican caninos y felinos? Gatos y perros, digo. Los perros, para la protección del ganado, o sea, va a ser el primer
el primer uso que van a tener los perros en la historia de la humanidad para defensa del ganado en contra de las fieras que podían llegar a atacarlo, y los gatos para la protección de los granos, los granos almacenados en esos grandes almacenes, digamos, en defensa de las ratas, ¿sí? Para tratar de ahuyentar a los roedores que pudieran llegar a amenazar a los granos que se encontraban guardados, ¿sí? Como les dije, la agricultura, el proceso de expansión de la agricultura en todo el mundo va a ser sumamente asincrónico, si quiere diacrónico, lo podemos llamar, digamos. Va a surgir en primera instancia en el cercano oriente, en la denominada media luna de las tierras fértiles. Supongo que alguna vez han escuchado hablar de la media luna de las tierras fértiles, un espacio constituido entre el Medio Oriente y el norte de África, ¿sí? Esas primeras civilizaciones a la orilla de grandes ríos, que ya vamos a profundizar en episodios posteriores, obviamente, lo cual va a llevar, como les decía también hace un ratito, al cambio de un modo de vida que se va a pasar del nomadismo al sedentarismo. No fue todo esto de manera sincrónica, ya lo dije y lo repito por las dudas. Estos cambios no van a ser sincrónicos en todo el mundo. Es más, van a existir grupos seminómades, por ejemplo, dedicados al pastoreo, con un modo de vida transhumante, si se quiere. Otros grupos, otras culturas ni siquiera van a desarrollar una economía productiva. Algunos otros grupos van a tener una agricultura simple, la horticultura, digamos, la denominada agricultura de asada, por ejemplo, donde no hay producción de excedente, ¿sí? Como para tener una idea de qué estamos hablando. Van a utilizar herramientas sencillas, solamente el agua de lluvia, no se van a preocupar por crear sistemas de riego. Cuando la tierra se agotaba, se acababa, dejaban esa y marchaban en búsqueda de un nuevo territorio. Entonces estamos hablando de un seminomadismo, ahí un semisedentarismo, si se quiere, ¿sí? Este modo de vida transhumante que les decía, que son diferencias que en cierta manera se mantienen hasta la actualidad, digamos, ¿no? No todos los grupos humanos en todo el mundo llevamos el mismo ritmo de crecimiento. Clarísimo está ni la misma forma de vida, el mismo modo de vida, y esas diferencias obviamente también existieron en nuestra prehistoria, ¿sí? Cuando hablamos de sedentarismo, ¿sí? Al hablar de sedentarismo estamos diciendo que este nuevo modo de vida que surge con el sedentarismo, es decir, vivir en un lugar fijo, lo que no significa que me mude, que acá el año que viene alquile en otra ciudad, digamos, si lo pensamos en la actualidad, tenemos una forma de vida sedentaria porque no tenemos la necesidad de movernos en búsqueda de alimento como era en el Paleolítico. Ese sedentarismo va a ser el que permite el surgimiento de una nueva forma de organización social, que van a ser las aldeas. Aldeas que van a tener un número reducido de habitantes, con clanes emparentados entre sí. Cada aldea va a tener un lazo de parentesco, algo similar a lo que sucedía en el Paleolítico Superior, como lo he explicado en el episodio anterior. Y proponían, digamos, esta cuestión de la propiedad común de la tierra, un trabajo común, ¿sí? Una producción además repartida en forma igualitaria, sin diferencias sociales. Por eso para mí no está ni siquiera cerca de lo que es el modo de producción capitalista, como algunos autores sí lo plantean. Va a existir el trueque, el intercambio con otras aldeas. Y a ver, y esto lo uso el ejemplo para explicárselo a mis estudiantes de secundaria. Cuando el hombre comienza a tener tiempo disponible, porque la agricultura lo que viene a hacer es permitirle al hombre tener o contar con disponibilidad de tiempo. Porque antes teníamos que salir a cazar para comer y para vivir. Ahora ya plantamos una planta. Tenemos que esperar 3-4 meses que esa planta dé sus frutos. Hasta que se haga el ciclo, digamos, vamos a tener que ir viviendo de la recolección, de la caza, de la pesca, lo que fuera. Pero una vez que ya inauguramos el ciclo de la agricultura, ¿sí? Que cada 3 meses tengo producción de alimentos gracias a la agricultura, el hombre en esos 3 meses va a tener tiempo disponible. Ya no va a tener que preocuparse para ver dónde está la manada de animales que tiene que ir a matar para comer. ¿Sí? Comienza a tener tiempo disponible. Una disponibilidad de tiempo. ¿Qué hace el hombre con esa disponibilidad de tiempo? Comienza a desarrollarse la forma o el modo de vida que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, va a comenzar a desarrollar prácticas artísticas,
prácticas religiosas, va a comenzar a desarrollar la alfarería, la cerámica, la producción de cerámica, de cacharros, con arcilla, digo, ¿por qué? Porque es necesario contar con recipientes para guardar el excedente de producción que estamos teniendo de la agricultura. Entonces, toda esa disponibilidad horaria que el hombre comienza a tener con el sedentarismo va a ser consecuencia también de la revolución neolítica, va a ser consecuencia del descubrimiento de la agricultura y le va a permitir al hombre comenzar a incursionar en áreas en donde hasta el momento no había incursionado, ¿sí? Las aldeas van a comenzar a crecer gradualmente, va a crecer también la producción y el intercambio, este trueque del cual hablábamos. No hablamos de comercio porque no existe un valor monetario del cambio de la cosa física, digamos, ¿sí? No sé, yo produzco 10 choclos, no los puedo vender porque no existe un valor de cambio monetario, no existe la moneda. Si yo produzco 10 choclos y lo quiero cambiar por 3 chanchos, ¿sí? Bueno, ahí no tenemos valor monetario, ¿sí? Tenemos el cambio de bien por bien. Entonces, estamos hablando de una economía basada en el intercambio a través del trueque, ¿sí? Las aldeas de mayor tamaño y de mayor producción, de mayor control del excedente, comenzaron, digamos, poco a poco a tener el control sobre una determinada zona geográfica. Los clanes van a comenzar a desaparecer y van a comenzar a aparecer las tribus, que ya no van a estar ligadas por lazos de parentesco, sino por relaciones laborales con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Van a comenzar a aparecer aquí, ya en el Neolítico, las relaciones de dependencia y también las diferencias sociales. Van a comenzar a aparecer los jefes. Vamos a tener en nuestra historia por primera vez la formación de jefaturas, ¿sí? Van a ser los primeros estados que la humanidad va a conocer, estas jefaturas que lideradas por un jefe, justamente de ahí viene el nombre, que concentraba en su persona una gran cantidad de poder, con la capacidad y con la obligación de mantener el orden interno, de dirigir el trabajo, de repartir el excedente. Entonces estamos hablando de una organización social que se está complejizando cada vez más, ¿sí? Los jefes y sus ayudantes, por ejemplo, ya no van a trabajar manualmente como el resto de la población, es decir, no cultivaban, no criaban animales, no producían artesanía, no se ensuciaban las manos, digamos, ¿sí? Sus funciones eran justamente aplicar justicia, encabezar ceremonias de tipo religioso, organizar actividades económicas, dirigir a su población, a su pueblo en guerras, ¿sí? Entonces las relaciones cada vez se van haciendo más complejas a medida que los miembros de la aldea se fueron especializando en una labor, Cuando esto sucede, la sociedad deja de ser igualitaria, ¿sí? Las relaciones entre pares se van a modificar y va a iniciarse ahí la cuestión de la acumulación del poder, ¿sí? Los jefes y sus, digamos, las familias de los allegados a los jefes van a acumular riquezas, ¿sí? Van a comenzar a acumular riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de esos momentos? No era el dinero, sino que eran las tierras, las mejores tierras, las tierras más fértiles, y van a comenzar también a cobrar tributos o impuestos, ¿sí? ¿Cómo se cobraban los tributos o los impuestos? En especies. ¿Qué quiere decir esto? La población le va a tener que entregar a su líder por esta cuestión, por sus funciones, digamos, de aplicar justicia, de encabezar ceremonias religiosas, de guiarlo en la guerra, de organizar la economía, etcétera, etcétera. Le van a tener que entregar una parte del excedente de producción, ¿sí? No una parte de la producción en sí, es decir, de aquello que te sobre del excedente de producción, vas a tener que pagar un impuesto, ¿sí? Esto va a llevar, obviamente, a la división social del trabajo. Los dirigentes, entre los que están, como dije recién, los jefes, sus ayudantes, los sacerdotes, por ejemplo, van a comenzar a acumular poder y riqueza. Y vamos a tener por otra parte a los subordinados, a los campesinos, a los artesanos, a los que laburaban con las manos, como productores y pagadores de impuestos, ¿sí? Aparece ahí la figura del tributo que les decía recién, que no solamente se va a pagar con el excedente en especies, como les decía, sino también que muchas culturas de la antigüedad lo van a comenzar a pagar en trabajo. Es decir, en ese periodo en donde el hombre estaba esperando que la plantita que había plantado creciera y diera sus frutos, tenía que pagar su impuesto en trabajo. ¿Cómo se pagaba el impuesto de trabajo? En la construcción de
podemos usar un lenguaje actual de obra pública, ¿sí? De monumentos públicos. Ya lo vamos a ver cuando analicemos el antiguo Egipto, cómo funcionaba esta cuestión del pago del impuesto doble en especies y además también en trabajo. Ahora bien, ¿por qué se aceptaba? Nos podemos preguntar, si veníamos tan bien sin jefes, sin diferencias sociales, etcétera, etcétera, ¿por qué el mundo acepta esta división, este sometimiento a los jefes? Es difícil esbozar una respuesta definitiva. Lo que yo entiendo es que la población va a sentir en la figura del jefe un sentido de protección. Va a ser una forma de sentirse protegidos con el jefe, que va a ser el que los va a guiar, el que los va a orientar, el que los va a ordenar, el que les va a decir qué sí y qué no. Y de esa forma la vida social, que cada vez es más numerosa, cada vez hay más gente viviendo, ¿sí? En una aldea, en las primeras ciudades que van a comenzar a surgir. Entonces es necesario ordenar la vida. Entonces se sienten, para mí esto es casi opinión personal, digamos, ¿no? Comienzan a sentirse protegidos y saben que en caso de necesidades también se van a beneficiar con el reparto, por ejemplo, de la producción, porque los jefes también hacían eso, cobraban los impuestos, los almacenaban en sus graneros estatales, por así decirlo, esos graneros públicos, y en épocas de escasez repartían ese excedente guardado, digamos, porque estamos hablando de excedente de producción, estamos hablando que cobraban en especie, o sea, si hoy en día los impuestos se cobran en dinero, bueno, el dinero lo puedo gastar, lo puedo coimear, lo puedo truchar, lo puedo corromper, lo que quiera. El alimento, o sea, no puedo comer más del hambre que tengo, digamos. Entonces, el alimento se guardaba. ¿Para qué? Para que en épocas de escasez, obviamente, fuera el jefe el encargado de hacer la repartija, por así decirlo, de esa producción excedente que se encontraba en manos públicas, si se quiere, o en manos de los que jerárquicamente guiaban a la población. Vamos a tener también en esta época la cuestión de los adelantos técnicos, ¿sí? El hombre del Neolítico comienza a experimentar con nuevos materiales, ¿sí? El conocimiento, ya lo he dicho anteriormente, circulaba y se acumulaba en algunos sectores, lo cual permite que se mejoraran las condiciones de vida. Van a comenzar a pulir las piedras, de allí el nombre de Neolítico, ¿sí? Esto hacía que la piedra estuviera más afilada para poder hacer surcos en la tierra. Si se dedicaban a la caza, para herir de manera más mortal, si se me permite el término, a aquellos animales a los cuales iban a cazar, ¿sí? Van a aparecer las azadas, los arados, las hoces, los morteros para poder moler los granos, etcétera, etcétera. Va a aparecer la cerámica, la alfarería, como lo dije recién. Van a aparecer los hornos ceramistas, la cocción de la arcilla, ¿sí? Va a aparecer el torno del alfarero, que va a funcionar con la rueda, otro gran descubrimiento, un descubrimiento esencial de la humanidad en el Neolítico, ¿sí? La rueda va a cambiar la historia del mundo, la rueda, así como el fuego, lo dije en el episodio anterior. La historia de la humanidad se puede analizar en torno al uso del fuego. También en el mismo lugar, un escaloncito mínimo más abajo, está la cuestión de la rueda, ¿sí? Va a ser un cambio trascendental en la historia de la humanidad, que permite el movimiento, el desplazamiento más rápido, de mayores de cargas con mayores pesos, ¿sí? Van a aparecer los carros, herramientas para el trabajo del suelo guiados con ruedas, ¿sí? Carros guerreros, o sea, también el arte de la guerra se va a modificar con el uso de la rueda y también con el uso del fuego. Ya creo que lo he dicho en el episodio anterior, en su momento con la aparición de la pólvora, por ejemplo, ¿sí? Van a aparecer las embarcaciones, no solo para la pesca, sino también para el intercambio comercial a una distancia más larga, si se quiere. También va a aparecer el tejido, van a aparecer los telares, tejidos de lino, tejidos de fibras animales, ¿sí? Tejidos de lana, por ejemplo. Entonces, la producción humana se va a diversificar y los adelantos técnicos van a permitir que esa producción humana se diversifique. Va a aparecer el mimbre, que va a permitir elaborar canastas, por ejemplo, para el almacenamiento de granos. Va a permitir la elaboración de sandalias. Va a aparecer también el trabajo con los metales, esa famosa edad de los metales que está por ahí dando vuelta entre la prehistoria y la historia, digamos. Algunos dicen que la edad de los metales llega hasta el 2000 a.C. aproximadamente, donde se descubre la metalurgia, la minería, ¿sí? Sobre todo comienza en un primer momento en el cercano oriente, en la zona de la actual
Turquía. Se va a descubrir el cobre 4.000 años atrás, 4.000 años antes de Cristo, ¿sí? Se va a descubrir el bronce, ¿sí? Que va a ser una aleación de cobre fundido con estaños. Es decir, estamos teniendo un conocimiento del medio natural ya mucho más profundo de lo que era en la época anterior. También el descubrimiento del bronce se va a dar en el cercano oriente, entre el 2500 y el 2000 antes de Cristo. Y por último, el hierro, un metal mucho más duro, mucho más consistente en su fortaleza, que permitía hacer otro uso de las herramientas que se disponían alrededor del año 2000 antes de Cristo, ¿sí? Esto va a llevar también, y lo dije anteriormente, a un cambio de creencias, ¿sí? Cuando el hombre comienza a tener tiempo libre, comienza a querer explicar el mundo que lo rodea. La observación va a servir para muchas cosas, para descubrir el funcionamiento en algunos aspectos de la naturaleza, pero aquello que no se podía explicar se explicaba o se refugiaba la explicación en la cuestión de la creencia, ¿sí? La elaboración de mitos, la elaboración de religiones, ¿sí? Ya algo he hablado también en el episodio anterior, el culto a la figura femenina embarazada, esta gran madre, esta Venus paleolítica que le llamaban algunos, esta Venus prehistórica, ¿sí? que aparecía en muchas pinturas, en muchas esculturas de esta edad de nuestra historia como humanidad. Se va a dar el entierro de los muertos, algo que ya sucedía en el Paleolítico Superior, ¿sí? Se va a creer en la continuidad de la vida después de la muerte. Van a aparecer las primeras deidades dentro de los primeros dioses, es decir, dentro de las culturas humanas, dioses de los cuales va a depender el bienestar económico, que vengan las cosechas, va a depender la salud, va a depender la supervivencia, va a depender el triunfo en la guerra. Todo va a depender de las deidades, y esas deidades tienen que ser adoradas en algún lugar, esos dioses tienen que ser venerados en algún punto, y van a aparecer los primeros templos que van a nuclear todas estas actividades, ¿sí? Obviamente esta cuestión de la religión va a quedar, el manejo de la religión va a quedar en manos de los grupos dominantes, ¿sí? Siempre va a estar enconada, digamos, con el grupo de mayor poder, de mayor jerarquía. Ellos van a ser los que manejan la religión, porque manejar la religión es también una forma de controlar al pueblo, digamos, ¿no? Entonces, eso va a ser así hasta tiempos bastante recientes, si se quieren, si no es que en algunos puntos sigue expresándose de esta manera, digo, ¿no? Entonces se va a comenzar a temer el poder de los dioses, por ejemplo. Este temor hacia los dioses va a empezar a reflejarse en las ceremonias enormes que se les comienzan a celebrar, en los cultos, en los monumentos que se les realizan, estos monumentos megalíticos que se llaman, es decir, mega de grande, lítico de piedra nuevamente, megalíticos de piedras enormes, ¿sí? Los menires, ¿sí? Estas piedras largas, digamos, ¿sí? Que significa eso en idioma bretón, específicamente menires significa piedra larga. Los dólmenes, ¿sí? Estas mesas de piedras. El Stonehenge, por ejemplo, Stonehenge, no sé cómo se pronuncia, la verdad, discúlpenme por mi inglés, en Gran Bretaña, ¿sí? Estos círculos de menires y dólmenes de manera conjunta, que significan, digamos, que es un monumento hacia las deidades, hacia ese ser superior que se creía que controlaba la vida terrenal, digamos, ¿no? Entonces el hombre comienza a complejizar no solamente su vida, ¿cómo diría? Su vida física, ¿sí? Lo palpable, sino también la cuestión de la imaginación. Entonces el hombre ya no se cuida solamente del afuera, sino que también ahora aparece un adentro, una cuestión de creencia subjetiva que modifica su relación con el afuera, digamos, ¿no? Posicionemos ahí, si quieren, el origen de la psicología, ¿sí? Ya no solamente el miedo hacia afuera, sino que también una cuestión interna de construcción de una subjetividad bastante importante para poder entender ese afuera, digamos, ¿no? Entonces, una cuestión psíquica muy interesante de analizar allí, ¿sí? Con el paso del tiempo, como ya lo he dicho, esas primeras aldeas formadas gracias a la revolución neolítica, a la aparición de la agricultura, se van a comenzar a transformar en ciudades, en grandes ciudades, ¿sí? Alrededor del
del 7000 a.C. aproximadamente, ¿sí? Van a comenzar a profundizarse la diferencia entre los pobladores de esas aldeas, lo cual va a producir grandes cambios socioeconómicos, como lo dije anteriormente. Los grupos dirigentes van a acumular riqueza y poder, van a tener las mejores tierras, se van a apoderar de los excedentes de producción, manejaban y controlaban los conocimientos, con los sacerdotes, con la medicina que estaban haciendo también, con la astronomía, con la cuestión de la construcción y de la arquitectura. Entonces, el conocimiento comienza también a poseerse y a no delegarse y a no compartirse, sino que tener conocimiento era tener poder, digamos, ¿no? Entonces, las sociedades con organización comienzan a surgir, sociedades con organización jerárquica y algunas de ellas también cada vez con mayores privilegios, algunos grupos que otros, digamos, ¿no? Entonces, esto va a llevar a que algunas aldeas del cercano oriente, nuevamente, en primera instancia, siempre a la vanguardia del cercano oriente, se van a comenzar a transformar en ciudades. Y cuando comienza esta cuestión de la gran transformación de aldeas en ciudades, del gran crecimiento del número de habitantes, de pobladores, del número de humanos que existía en el mundo. Digamos, estas primeras ciudades van a tener la necesidad de organizar la vida a través de normas y reglas, de leyes, digamos, ¿sí? Entonces, además de llevar la cuestión de la cuenta del excedente, de cuánto se produce, de cuánto se guarda, de cuánto se gasta, de cuánto se gana, ¿sí? La cuestión del tributo, cuánto pagó, quién pagó, cuándo pagó, cuánto debe, ¿sí? Va a comenzar a surgir la necesidad de llevar todas estas cuentas por escrito. Ya la memoria, la cabeza no daba para todo, ¿sí? Entonces, va a comenzar a surgir un sistema de signos que va a ser conocido como la escritura. La escritura va a tener en primera instancia una necesidad profundamente económica, ¿sí? Llevar la cuenta del tributo, llevar la cuenta del excedente y aparte una necesidad jurídica para anotar las leyes. Ya era imposible llegar a todos los habitantes con una tradición oral en cuanto a las leyes. ¿Qué había que hacer? Escribirlas y ponerlas al alcance de todos, ¿sí? Entonces comienza ahí a aparecer, a formarse un sistema de signos, ¿sí? Que va a ser el origen de la escritura. Esas ciudades que se comienzan a formar y que comienzan a tener esta necesidad de escribir sus leyes y de llevar cuenta del excedente y del tributo pagado, van a competir entre ellas también y van a surgir los primeros conflictos entre ciudades por tierras y por ríos, es decir, estamos hablando por recursos naturales. Pensemos en el petróleo hoy en día, digamos, ¿no? Cosas que siguen pasando, muchos siguen viviendo en la prehistoria, podemos decir. Las guerras van a tener van a ser de mayor magnitud, van a tener un mayor tamaño, van a tener una mayor importancia en la vida humana, ¿sí? ¿Y qué sucede? En algún momento a algunos se le prende la lamparita, se les genera la idea de decir, che, ¿qué pasa si no matamos a todos los enemigos? La guerra va a ser una cuestión decisiva en la vida humana prehistórica y antigua, ¿sí? Va a ser decisiva, incluso hasta en la actualidad lo podemos tomar de esa forma, pero hasta no hace muchos años en el campo de batalla se dirimían los grandes conflictos, digamos. Bueno, imagínense en la antigüedad o hacia los fines de la prehistoria. Entonces, a alguien se le ocurre esta cuestión, che, ¿y si no matamos a todos los enemigos? Si los encarcelamos y los usamos como mano de obra. Entonces surge ahí un modo de producción nuevo, ¿sí? Que va a ser el modo de producción esclavista. Surge la esclavitud. Es decir, aquellos sobrevivientes de la guerra van a ser tomados prisioneros, sobrevivientes enemigos, digamos, ¿no? Van a ser tomados prisioneros y van a ser utilizados en trabajos forzosos, sin paga y en miserables condiciones de vida, lo cual da origen a la esclavitud, que va a ser el modo de producción que va a guiar a toda la antigüedad. Situemos en donde nos situemos, va a estar la esclavitud presente en el cercano oriente, en la China, en el norte de África, en las primeras sociedades europeas, en América. Siempre la esclavitud va a ser, digamos, el modo de producción que guía a la vida en la antigüedad, digamos, ¿no? Estos esclavos van a ser tratados como objetos, ¿sí? Van a ser sometidos al trabajo sin paga, como les dije recién, y van a ser tratados como objetos, es decir, que se compra, se vende, se intercambia. En el caso de que uno falte o que uno se enferme, que uno se muera,
no existía ningún tipo de problema o de condicionamiento porque en una nueva guerra volvemos a conseguir nuevos esclavos. Entonces la guerra comienza a ser una cuestión estratégica para ganar no solamente recursos naturales, sino también mano de obra, ¿sí? Todo esto que estoy describiendo del paso de aldeas a ciudades va a ser conocido como la revolución urbana. Esa revolución urbana que va a dar origen a las grandes ciudades de la antigüedad, Cataluyuk en Turquía hacia el 6400 a.C., Jericó en Israel, vamos a tener, no sé, a ver, pienso rápido, en la zona del Tigris, del río Tigris y el Éufrates, en lo que actualmente es Irak, en la zona del Yangtze y del río Wang en China, en la India, ¿sí? En Mohenjo-Daro hacia el 4000 y el 3000 a.C., en Egipto, por ejemplo. Esas primeras ciudades van a ser parte de esta revolución urbana que, entre otras tantísimas cosas que veremos en posteriores episodios, se van a definir por todo esto que he hablado, la cuestión de la guerra, del trabajo esclavo, de la escritura, de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Van a comenzar a elaborar, porque van a necesitar de una agricultura mucho más elevada en cuanto a número y en cuanto a cantidad de producción y a calidad de producción, porque cada vez son más habitantes los que tienen que vivir de esa agricultura. Entonces comenzarán a desarrollar técnicas que les permitan hacer uso de los recursos hídricos, uso de los ríos, uso de las lluvias, ¿sí? Uso del agua. Entonces comienzan a aparecer en esas primeras ciudades un uso bastante y mucho más sofisticado de la cuestión del agua. Van a crear sistemas de riegos muchos más complejos de lo que existían hasta ese momento, porque justamente necesitamos una producción mucho mayor en cantidad y en calidad también. Bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. Les quiero dejar el agradecimiento enorme a todos aquellos que me han hecho llegar sus mensajes por el inicio de esta nueva temporada, ¿sí? Es para mí un placer hacer esto que hago. Es para mí un placer que me hagan llegar sus mensajes. Es para mí un placer que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en el Instagram de Historia en Podcast, en donde estamos subiendo constantemente información interesante en cuanto a la historia, sobre todo a la historia argentina, pero vamos mechando historia mundial con historia argentina. Así que pueden pasarse por Instagram Historia en Podcast, así nos encuentran e intercambiamos ideas, preguntas, dudas, lo que realmente les guste, siempre en el marco del respeto y con el objetivo de profundizar el conocimiento histórico, como siempre digo. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado, hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.